hace es si son ciertas las palabras que la prensa ha puesto en boca del señor director general en el sentido de que hará todo lo posible para que don Manuel Fraga no gane las elecciones. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Pues no, así formuladas no son ciertas. Sí, muchas gracias, señor director general. Señor González Estefani tiene la palabra. Bien, en cualquier caso, a mí me gustaría, señor director general, que las matizara, si es posible, en el sentido en que realmente fueron dichas. Lo que sí sucede es que, al menos en el contexto, son muy aproximadas a lo que realmente la prensa publicó, porque lo que sí es evidente es que la prensa publicó aquella rueda de prensa en la que usted se manifestó de esta manera, y al hilo de ello yo tendría que decirle, señor Calviño, que yo sé que, y supongo que es esta la matización que me va a hacer, que usted añadió que lo hacía a título privado. Evidentemente eso quita algo de carga al tema, pero yo debo decir que las personas que tienen responsabilidades públicas como la que usted ostenta no pueden en determinados momentos decir determinadas cosas ni siquiera a título privado. ¿Se imagina usted a un juez que ante el caso de un presunto crimen dijera ante la opinión pública que como ciudadano privado pensaba que la persona a juzgar era culpable, por ejemplo? ¿O se imagina usted, por buscar un caso más festivo y menos trascendente, a un árbitro de fútbol que antes de un partido de fútbol dijera que como ciudadano privado no simpatizaba con determinado equipo entre los dos que iban a jugar? Imagínese que dijera algo así como que haré todo lo posible, como forofo que soy del Real Madrid, en conseguir que el Atlético de Madrid, por ejemplo, no gane la Liga. Bien, a mí me parece que, aunque salvara esa condición personal y aunque no hablara como árbitro, evidentemente ese árbitro sería inmediatamente recusado por el equipo que considerara que existía un prejuicio hacia él. Señor diputado, le queda medio minuto. Sí. Le queda medio minuto de tiempo para... Bien, solamente terminar para decir que de esta manera usted pone en entredicho la idoneidad del medio que dirige para informar imparcialmente en la próxima contienda electoral. Muchas gracias, señor González Estefani. Señor director general. Muchas gracias, señor presidente. Y muy brevemente, porque creo que ha pasado tiempo y la polémica, por suerte, ha remitido, le diré a su señoría que el contexto en que se produjeron esas declaraciones es bien distinto del que se quiso crear o presentar. A consecuencia de una pregunta sobre mi opinión personal sobre la campaña que el periodista juzgaba desmedida o desmesurada que durante el verano había llevado a cabo la Coalición Popular, el director general, quitando hierro y un tono muy distendido, lo único que dijo inicialmente de aquella conversación es que le merecía todo el respeto institucional el líder de la oposición, todo el respeto personal el líder de la oposición, pero que entendía que el director general de la radio y televisión, como director general, también merecía un respeto institucional y la persona que ostentaba el cargo también merecía ese respeto. Que yo, y es lo único que tomaron, que es la segunda parte de la intervención, desde luego como director general, mantendría todo el respeto y la mejor relación institucional con el líder de la oposición, pero que me parecía que se habían roto las reglas de juego, y que rota la regla de juego, al menos con mi voto personal, que algunos periódicos lo recogieron, otros no, que era lo único que me quedaba, evitaría, o haría lo posible por evitar, efectivamente, que por lo que pudiera suceder, y vista la actitud continuada
de esa campaña y otras actitudes frente a la dirección general, pues que efectivamente lo haría. Pero vuelvo a decir, en un contexto de una declaración de hora y pico, valorando, desde luego, una campaña muy concreta, y no quiero decir las injurias, infundios y demás de que fue objeto el director general, y me parecía que se habían roto, y era mi opinión personal, un poco la regla del juego político, y por eso decía que rota la regla del juego político, lo único que me quedaba era el voto, y con mi voto haría lo posible, porque poquito podía hacer. Porque por si acaso no sucediera ese triunfo, pero nunca desde el punto de vista institucional. Sé que es difícil, y los ejemplos que su señoría nos invocaba de un juez, o etcétera, etcétera, pues son un poco distintos, porque eso implica que el referee, que el árbitro o el juez dicta directamente la sentencia. Yo tengo la suerte de que tanto el estatuto como los profesionales que hacen los informativos de radio y televisión tengan bien poco que tomar en consideración mi opinión personal, porque ni hago los telediarios, os he dicho muchas veces, ni hago la información, ni entrevisto al líder de la oposición, ni desde luego tengo una relación directa, aunque sea una responsabilidad final, en cómo se traten los temas políticos y no políticos a través de la radio y la televisión pública. Por lo tanto, no tengo esa inmediatez y mi responsabilidad, y luego no soy el árbitro que estoy en el campo y puedo decidir una jugada discutible en un sentido u otro. Por suerte para mí.